En 1555, en un remoto rincón de Francia, Nostradamus comenzó a escribir una serie de versos que más tarde serían conocidos en todo el mundo. Eran predicciones de acontecimientos venideros cientos de años antes de que ocurrieran. Sentado a solas por la noche en un estudio secreto, se coloca en el trípode de latón. Una ligera llama sale del vacío y hace realidad lo que no debe creerse en vano. 1:1. El famoso libro profético de Nostradamus comienza con estas palabras. ¿Qué clase de estudio secreto es ese gracias al cual Nostradamus pudo prever el futuro y predecir acontecimientos mundiales con gran exactitud? He aquí la descripción del dispositivo que potenciaba las capacidades psíquicas de Nostradamus. Durante sus meditaciones, el célebre pronosticador del siglo XVI se encontraba dentro de una cápsula especialmente fabricada con forma de huevo, de unos 2 metros de altura. Su cáscara estaba formada por 3 capas, cobre, latón y bronce, unidas por un hilo de plata. La parte inferior del huevo era plana y estaba apoyada en el suelo. La parte superior estaba abierta. Dentro había una silla en la que se sentaba Michel Nostradamus. Se sabe que Nostradamus no inventó esta cápsula en forma de huevo, sino que recibió su dibujo de los masones, de los que era miembro. Los templarios también conocían un dispositivo similar. Averigüemos por qué utilizó específicamente la forma de huevo. ¿Qué tiene de especial? En cuanto a la forma ovoide, la naturaleza lo utiliza mucho, me refiero a la naturaleza viva, así que esta es la forma que probablemente tiene algún tipo de ventajas energéticas. Se puede utilizar para concentrar la baja energía potencial que se encuentra en el espacio circundante. Pues bien, esta forma es conveniente para el desarrollo de la vida y demás, es decir, un ser humano también se desarrolla en una especie de forma de huevo. Sabemos que los pájaros ponen huevos y demás, así que tiene una forma que es conveniente para la naturaleza. Es una invención de la naturaleza, pero la gente también debería de utilizarla. Desde la antigüedad, la gente ha construido estructuras en forma de huevo para crear un microclima interior favorable. En varias partes del mundo encontramos vestigios de estas antiguas civilizaciones y sus tecnologías. Italia. La ciudad de Alberobello, en la provincia de Bari, es mundialmente famosa por sus tradicionales casas Trullo. El nombre procede del griego, cúpula. Estas casas tienen forma cilíndrica y tejados cónicos. En la época griega se construyeron tolos que a menudo servían como lugares de culto. Construcciones redondas similares se encuentran en Mesopotamia, el Mediterráneo, Anatolia Oriental y el Cáucaso, Chipre, España, Escocia, Perú, Afganistán, China e Irán. Camerún. Una choza de barro musgum tiene forma de colmena o de concha. Las paredes de las casas son más gruesas en la base que en la parte superior, lo que hace que el edificio sea más estable. En sección transversal, una choza de musgum recuerda la forma de una concha marina. Yakutia. La uraza es un tipo de vivienda estival de los antiguos yakutos, una cabaña en forma de cono hecha de palos y cubierta de corteza de abedul. Se cree que la uraza es la forma más antigua de vivienda de los yakutos. Turquía, pueblo de Harrán. Si nos fijamos en la historia de las casas abovedadas de Harrán, se construyeron hace 150-200 años. Clochan o cabaña colmena, cabaña de piedra en forma de cúpula común en el sureste de Irlanda. Paredes muy gruesas de hasta 1,5 metros, se colocaban en seco, sin solución aglutinante. Según una versión, estas sencillas cabañas eran construidas por monjes que llevaban una vida ascética. Asia Menor. Una casa colmena es una vivienda de 4 o 5 metros de altura, sin ventanas y con tejado abovedado. Su nombre se debe al parecido de su forma con una colmena, que fabrican algunas especies de abejas o avispas silvestres. Las casas se mantienen frescas en verano y calientes en invierno, gracias a su estructura arquitectónica. En los países cálidos es una buena solución de diseño, pero ¿cómo funciona? ¿Y de qué otra forma podría utilizarse? En general,
Todo lo que la humanidad ha inventado o inventará tiene casi seguro un análogo en algún lugar de la naturaleza. Lo mismo puede decirse de una forma ovoide. Todas las estructuras en forma de huevo utilizan de un modo u otro la naturaleza del flujo de vórtice, porque el huevo la genera. El hecho de que el vórtice formado divide las corrientes de aire en externas cálidas e internas frías era conocido incluso por los hombres de la antigüedad y sabían cómo utilizarlo, aunque probablemente no podían explicar este fenómeno. La física moderna tampoco puede explicarlo, por cierto. El enfriamiento de los flujos de aire mediante la separación del flujo de vórtice, por ejemplo, era conocido en la antigua Persia, y en Irán aún se puede encontrar antiguos sistemas de refrigeración que conservan el hielo sin necesidad de electricidad. Es más, vimos una unidad de este tipo en el desierto de Kashan, en Irán, cuando el calor era de 40 grados centígrados. Ahora no funciona, claro, aunque probablemente estuvo en funcionamiento hace 50 años. Se llama Yakchal, tanto en farsi como en persa significa pozo de hielo. Estos frigoríficos tradicionales se utilizaban hace 30 o 40 años, ahora solo existen como monumentos históricos. En el Yakchal, el principal agente de trabajo era exactamente el vórtice. Ya sabemos que se crea una convección natural en forma de huevo, gracias a la cual se generan constantemente dos contraflujos, un flujo caliente y otro frío, en el interior del Yakchal. El flujo frío descendía a la parte inferior y enfriaba el hielo que había allí. Se había almacenado allí desde el invierno. El aire caliente subía y escapaba por un agujero. Cada yakchal tenía un agujero especial en la cúpula de la parte superior. Qué asombrosas oportunidades se esconden en una forma tan aparentemente sencilla. En 1862, el estadounidense Thomas Wentworth Higginson escribió: «Si bajo amenaza de muerte se me ordena nombrar la creación más perfecta de la naturaleza, arriesgaría mi vida y diría que es un huevo». No es casualidad que la naturaleza eligiera el huevo, u ovoide, como se denomina científicamente, para generar la energía de la creación y crear el material genético, porque el huevo es una auténtica pila natural. Está dispuesto geométricamente de tal manera que la vida que madura en su interior y se separa de la madre pueda atraer suficiente fuerza vital del exterior, de toda la variedad de ondas espaciales que siempre hay a nuestro alrededor, incluido el campo principal para nosotros, el campo gravitatorio de la Tierra. ¿Qué significa fuerza vital? Podemos definirla como la capacidad de atraer y mantener una carga. Cuantas más ondas portadoras de carga pueda reunir un objeto biológico en un lugar, más viable será, más vivo estará. Significa que una forma de huevo puede atraer energía del exterior y acumularla en su interior, lo que contribuye a la formación de la vida. Siempre hay un vórtice dentro del huevo. El famoso inventor visionario austriaco Victor Schauberger, un genio que estudió el agua, fabricó su primer dispositivo de enriquecimiento de agua en forma de huevo. Estudió la geometría natural de varios objetos naturales y la utilizó para crear cosas asombrosas. Y como consideraba el agua un organismo vivo, también creía que tenía que estar en constante movimiento para mantenerse viva y viable. Y la única forma de recipiente que proporcionaba ese movimiento giratorio interno continuo era una forma ovoide. Pero sabemos que las civilizaciones del pasado también conocían esta propiedad de la forma ovoide, porque la adaptaron para almacenar líquidos o granos u otros materiales sueltos. Por ejemplo, los griegos fabricaban ánforas de arcilla con forma de huevo para almacenar vino, agua o grano. Y cuando los arqueólogos encontraron una de estas ánforas que tenía más de 2000 años, contenía grano y, al sembrarla, dio brotes. Es decir, la vitalidad del grano en tal ánfora con forma de huevo se conservó incluso a través de los siglos. La geometría del huevo refleja en realidad la geometría del vórtice. Los investigadores que estudian los efectos de los vórtices llegan a la conclusión de que la forma geométrica de un vórtice o tornado es un embudo hiperbólico.
¿Qué es un embudo hiperbólico? Para los que hayan olvidado las matemáticas escolares, es similar a un embudo ordinario, pero tiene una transición muy suave del cuello a la campana. Es por la función y igual a 1 sobre x. Si giramos esta gráfica en el espacio tridimensional, obtenemos justo la forma de un embudo hiperbólico. Y si diseccionamos el cuello de este embudo, la sección tendrá forma de huevo. Y si se corta más arriba, el huevo será más puntiagudo. O si se corta más abajo, el huevo será más redondo. De este modo, el huevo es la forma inversa de un vórtice hiperbólico, es decir, es un vórtice vuelto del revés. Y Victor Schauberger fue el primero que dijo esto. Estudió los vórtices hiperbólicos y cuando investigó diferentes formas de vórtices naturales, llegó a la conclusión de que la forma ideal para generar vórtices era un huevo. Y así, siendo como es el cerebro de un vórtice, el huevo es el recipiente perfecto para crear su propio vórtice interno. Es la única forma hermética que genera movimiento de vórtice de forma natural. La descripción de la conexión inicial de elementos en forma de huevo se da en todos los Puranas con el epíteto común Aima o Hiranya, dorado, como ha demostrado el gran erudito hindú Swami Dayanand Saraswati Hiranya. Significa más bien brillante, radiante. Así pues, no es de extrañar que la imagen del huevo de oro se encuentre en la cosmogonía de todas las naciones de la Tierra y se asocia al proceso del origen de la vida. Un huevo entrelazado por una serpiente es un símbolo del cosmos, rodeado por el ardiente espíritu creativo. Se le conocía como la encarnación del principio del ser y se le veneraba por su forma y el misterio que encierra. Así pues, el huevo es un arquetipo del universo que todos conocemos, el mundo que surge de un huevo. Y en muchos sistemas mitológicos, incluidos los sistemas históricos tardíos y complejos, como el budismo, existe una imagen del huevo cósmico. En el hinduismo, Shiva Nataraja activa el huevo con su danza y toda la creación emerge de él. Aquí no hay nada nuevo. Sí, es un arquetipo, algo de lo que surgió todo. Había un huevo y entonces algo, normalmente una deidad, lo rompió y todo comenzó el desarrollo. La antigua leyenda india dice que Brahma, la deidad suprema del hinduismo, cabalga sobre el cisne Kala-Hansa, dejando caer un huevo en el caos, que se convierte en el universo. Brahma trae el huevo de oro, que representa el gran círculo. El Vishnu Purana dice que el huevo de la creación primaria fue formado por Ma'at, la mente universal, el principio cósmico del poder. Podemos establecer una analogía con la antigua Ma'at egipcia, la hija de Ra, el co-creador. Y el propio Señor del universo moraba en ella, en el carácter de Brahma, en ese huevo, oh Brahma. Estaban los continentes, los mares y las montañas, los planetas y las divisiones del universo, los dioses, los demonios y la humanidad. Sirios, persas y egipcios también tenían el símbolo del huevo. En los ritos egipcios o el libro de los muertos se dice que Seb, dios del tiempo y de la tierra, puso el huevo o el universo. El huevo concebido en la hora del grande, que tiene doble poder. Ra, como Brahma, es representado creciendo en el huevo del universo. En Oedipus Egyptiacus de Kircher hay una ilustración de un papiro que representa un huevo flotando sobre una momia. Se trata de un símbolo de esperanza y de la promesa del segundo nacimiento. Otro reflejo de un huevo es la esfera alada, que tiene el mismo significado que el escarabajo Copiru, un derivado de la raíz Copru, convertirse, nacer de nuevo, que se refiere tanto a la reencarnación humana como a su renacimiento espiritual.
En el antiguo Egipto se dedicaba un huevo a Isis y se asociaba a las celebraciones en honor de Osiris resucitado. Durante las celebraciones se repartían huevos pintados de diferentes colores. Se colgaban como símbolos sagrados del Renacimiento en los templos egipcios. Los huevos pintados son también uno de los atributos esenciales del Nowruz, el Año Nuevo iraní, porque, según las creencias zoroástricas, Ahura Mazda creó el mundo material en forma de huevo. Los cristianos aceptaron plenamente este símbolo y lo consideran una referencia a la vida eterna, la salvación y la resurrección. Como vemos, los mitos cosmogónicos reflejan el antiguo conocimiento de que el huevo es una forma ideal para el origen de la vida, porque la energía se distribuye en él de la forma más uniforme y armoniosa. También podemos observar la imagen del huevo cósmico en la forma de los templos rupestres. En rocas, para un pequeño número de personas, en primer lugar, es difícil ahuecarlas. Lo más probable es que el trabajo sea difícil y duro. En segundo lugar, originalmente tales estructuras se hacían para un pequeño número de, me atrevo a decir, iniciados. Es decir, personas que no solo iban allí a rezar, sino a realizar sus propios y muy sofisticados rituales. Porque el huevo, permítanme recordárselos, es algo que subyace en la creación misma. Lo que ocurre en una persona en los templos con forma de huevo es muy distinto de lo que ocurre en los templos con forma geométrica, por lo que yo puedo juzgar. Es discutible, pero un templo así ejerce una influencia peculiar y fuerte sobre las personas de las culturas europeas, al menos. Una persona intenta como volver a la infancia. Intenta formar parte de unas fuerzas supremas. Ok, estamos en el huevo. ¿Dónde estamos? Estamos en algo creado no por nosotros, que es la base misma, y en algo de lo que luego crecerá el mundo o algún organismo. ¿Qué organismo? ¿Cómo podemos saberlo? Y ese mismo Shiva Nataraya está danzando y creando el mundo a partir del huevo. Imágenes budistas del huevo cósmico, y aquí estamos en el huevo. Es decir, resulta que estamos creando el mundo. A lo largo de la historia, vemos que muchas civilizaciones utilizaron cuevas que también tenían forma de huevo. Un ejemplo sorprendente son los templos subterráneos de Malta. Allí se han descubierto un total de 23 santuarios megalíticos. Se cree que el templo subterráneo más antiguo del mundo, o hipogeo de Al-Safrieni, empezó a construirse hace unos 6.000 años. Con el paso del tiempo, el camino al templo se perdió y el santuario megalítico subterráneo quedó olvidado y abandonado hasta 1902, cuando unos albañiles locales, arreglando los desagües de la ciudad, tropezaron con una enfilada de 34 misteriosas cuevas en forma de huevo, que se adentraban en la tierra. La sala más grande de esta mazmorra se llamaba la cámara principal. También tiene una inusual forma ovoide, y hay muchos templos de este tipo en todo el mundo. Bueno, en primer lugar, si hablamos de cuevas, las cuevas subterráneas descubiertas por San Osmanagic en Bosnia tienen claramente forma de huevo y son estructuras hechas por el hombre. Es obvio, se dice que son algún tipo de trabajo antiguo o tal vez algún tipo de restos de civilizaciones antiguas, pero son claramente en forma de huevo. Similar a esto, hay enormes ciudades cueva, y cuando estábamos en Turquía, en Capadocia, bajamos a estas ciudades y caminamos alrededor. Hay muchos pasillos hechos en forma de huevo, y está claro por qué. Porque, en primer lugar, es la estructura más estable, es decir, es la más estable frente a todos los factores sísmicos, y en segundo lugar, energéticamente es la más beneficiosa. Los templarios también poseían el conocimiento de los efectos beneficiosos de esta forma sobre los humanos. Por eso, los templos subterráneos o rupestres que construían tenían forma de huevo. Los templarios eran tipos muy misteriosos y se esforzaron mucho para que supieran lo menos posible sobre ellos. Esfuerzos colosales. Los templos de los templarios que observé en Gran Bretaña y Francia, por un lado, tienen una forma regular muy clara, geométricamente correcta. Es decir, son rectángulos, y son extremadamente sencillos, y a menudo se hicieron sin cúpula. Curiosamente, lo que en el cristianismo occidental se denomina
transepto o basílica es una basílica rectangular sin cúpula o con una pequeña cúpula en el borde, en otra variante. Pero en la mayoría de los casos, estos templarios tienen una cripta, es decir, un lugar secreto debajo del templo. En teoría, en esta cripta, un lugar oculto, se guardaban algunos tesoros de los templos. Esto es típico de los templos cristianos en general. Cuando los enemigos atacaban y los templos tenían guardado algo de dinero de la comunidad, algunos objetos sagrados, y en caso de emergencia había que esconderlos en algún lugar. Pero las criptas de los templarios son de hecho en forma de huevo. Este es un punto muy interesante. Por lo menos puedo llamar a dos casos con absoluta certeza: el templo templario en Londres y el templo templario en Lyon, Francia. Son dos casos que conozco personalmente, quizás haya otros. Las criptas no son algo oculto, en realidad fueron mostradas, así que no es algo secreto. Se baja por una escalera bastante empinada y muy incómoda, por la que se baja pensando, espero no romperme el cuello. Y la cámara que hay debajo es pequeña, de 6 metros de largo, no más que eso. Y el suelo que vemos hoy en día es relativamente plano, pero da la impresión de que tiene un revestimiento vertido. En otras palabras, antes también era redonda y en la parte superior es claramente abovedada, con forma de cono apuntando. Diría yo, es decir, con forma de huevo. ¿Por qué? También está claro. Esta cámara evocaba un estado de oración muy definido, diferente del que se produce en un templo de forma rectangular o bajo una cúpula. Pero en esa cámara no caben más de 10 o 15 personas, aunque se haga un gran esfuerzo. Así que incluso si tenemos en cuenta a los sirvientes que podrían haber ayudado durante algunos rituales, probablemente había unas 5 o 6 personas, no más que eso. Bueno, tal vez incluso menos. Otro ejemplo es el castillo de Gisors, en Francia, que perteneció a los templarios durante mucho tiempo. A principios de los años 60 del siglo XX, el ministro de Cultura, André Malraux, emprendió una importante excavación en el castillo de Gisors. Mira, qué interesante dibujo del castillo ha sobrevivido de aquellos días. Vemos una habitación con una forma asombrosa, una habitación en forma de huevo. Eso es lo que nos interesa, el lugar donde los templarios realizaban sus prácticas espirituales. Curiosamente, el espacio personal de una persona se asemeja al contorno borroso de un óvalo, como se llamaba en la antigüedad, huevo o burbuja de pez, cuyo volumen es mayor que el del cuerpo humano. ¿Una coincidencia o existe una correlación? ¿Pero cuál? La forma de huevo es universal para el origen de la vida en él, ya que proporciona cierta seguridad. Así, en las cuevas con forma de huevo, siempre que las paredes sean lisas, hay una frecuencia resonante que influye en las neuronas del cerebro. Las calma, es decir, la conexión con la conciencia se debilita, pero no desaparece. Esto da a la persona la oportunidad de obtener experiencia de contacto con el mundo espiritual. Pero cómo una persona usará esta experiencia más tarde, o fortalecerá la conexión de su personalidad con el alma, o no se involucrará en el desarrollo espiritual, es su propia elección. Esto significa que los templos en forma de huevo podrían servir no solo para el trabajo en grupo, sino también para llevar a cabo iniciaciones. Veamos, por ejemplo, los antiguos templos que fueron tallados en las rocas tenían forma de huevo, por regla general. ¿Por qué tienen forma de huevo? Bueno, mucha gente lo entiende. Los que no lo entiendan pueden buscarlo en Internet. Por regla general, había baños en el centro. Eran poco profundos, se llenaban de agua, a veces con ciertas decocciones. Pero eso no importaba. El agua servía para compensar nuestro peso. Eran baños poco profundos en los que una persona se tumbaba, y la resonancia realmente jugaba un cierto papel aquí. Es decir, calmaba el trabajo de las neuronas de una persona hasta el punto de que ésta, como personalidad, se volvía inmune a la conciencia, pero al mismo tiempo no se desconectaba de ella. En otras palabras, la transmisión de información disminuyó y el poder de Satán sobre la personalidad se redujo. Y por primera vez, una persona podría sentirse a sí misma como personalidad. Por primera vez podía responder quién era y luego decidir dónde estaba y con quién estaba. Eso tenía un valor tremendo, para que la gente no tuviera que pasar años, décadas y toda una vida buscándose a sí misma. Podía realmente obtener esa respuesta en 40 minutos. Podía obtener esta práctica. Eso era realmente valioso, pero eso fue solo el momento inicial, el impulso inicial, mientras que después, si una persona se aferraba a él
él o no, continuaba desarrollándose o volvía a la esclavitud de Satanás. Eso ya era su elección. Pero para muchas personas fue una verdadera ayuda. Y en este caso, sí, digamos, todas estas resonancias de frecuencia y todo lo demás, todos los procesos vibracionales pueden ser útiles, de la misma manera que fue utilizado por los caballeros templarios y muchos otros, que, digamos, en el pasado. El conocimiento de los pueblos del mundo habla del desarrollo de la vida a partir de un huevo. El desarrollo gradual de un embrión invisible en una cáscara cerrada. El proceso interno sin ninguna interferencia exterior, como resultado del cual emerge algo activo de una nada oculta, y que no requiere nada más que calor. El desarrollo gradual de este embrión en un ser vivo particular que rompe su cáscara y aparece a los sentidos externos como un ser autooriginado y autocreado. Todo esto debió parecer un milagro, continuo desde el principio. Debido a tal descripción, podemos establecer una analogía con la forma en que la vida se origina en una persona. La personalidad, habiendo recibido el impulso inicial, la experiencia inicial del contacto con el mundo espiritual, puede hacer una elección consciente de permanecer en las ilusiones de este mundo o comenzar a desarrollarse como un ser espiritual. El mundo espiritual, al ver la sinceridad y la aspiración de la personalidad, ayuda a la persona, le da fuerza interior y, si se me permite decirlo, la calienta con su calor, la envuelve con amor. El proceso de maduración de la personalidad es un proceso interior de ganar amor, y cuando el espíritu está listo, se funde con el alma y obtiene la libertad real. Un nuevo ser espiritual, un ángel, está naciendo, pero todo comienza con la elección de la propia persona. Dios nos creó sin nosotros, pero no puede salvarnos sin nosotros.